Ministro, estamos en unas semanas de mucha incertidumbre. El lunes se reunió con las organizaciones agrarias y es obvio que uno de los temas que había sobre la mesa, quizá el principal, fueron los aranceles de Estados Unidos. Es un mercado clave para sectores muy relevantes para la agricultura española, como son el aceite de oliva y el vino. Y es cierto que ahora mismo no sabemos qué va a pasar, porque tenemos 85 días más o menos por delante hasta que Trump decida si cambia ese escenario de 20% o del 10% que estamos ahora. Es muy grave para el campo español que tengamos un arancel del 10% o del 20% o de lo que pase dentro de unas semanas. Bueno, lo que es realmente grave es el desconocimiento de qué es lo que va a pasar, la incertidumbre. Yo creo que en estos momentos lo que se queja, lógicamente, y comparto esa preocupación, yo diría que todo el sector productivo, pero no solo español, sino europeo, incluso norteamericano, es la falta de indicaciones claras sobre lo que va a ocurrir, por qué va a ocurrir y cómo se va a organizar. Yo creo que, en definitiva, las medidas anunciadas, sobre todo a partir del día 2 de abril, pero incluso las anunciadas antes en materia comercial por la administración norteamericana, lo que han producido ha sido mucha incertidumbre. Eso se ha reflejado en los mercados, se ha reflejado en las bolsas, se ha reflejado en los mercados de deuda y evidentemente se refleja en la actitud de los empresarios. Concretando al sector agroalimentario español, claramente estamos interesados no solo en mantener, sino en desarrollar nuestra presencia en el mercado norteamericano, que constituye el segundo mercado fuera de la Unión Europea. 2/3 de los 75.000 millones de las exportaciones españolas al exterior van a la Unión Europea, 1/3 fuera de la Unión Europea. El primer país es Reino Unido, con aproximadamente unos 4.300 millones de euros. El segundo es Estados Unidos, con unos 3.600, y el tercero es China, con una cifra situada aproximadamente en los 1.900 millones. Por tanto, nos interesa mucho, es un mercado de un gran valor añadido, unos grandes requisitos y una imagen fundamental, y eso hace que, lógicamente, pues el sector exportador, pero el conjunto del sector primario esté preocupado. ¿Por qué? Porque no solo se trata solo de exportaciones, sino que todos estos movimientos comerciales pueden claramente afectar a los mercados y a los costes, desde el punto de vista, por ejemplo, de la alimentación animal, desde el punto de vista las cadenas de ciclos de producción tienen en cuenta también productos importados, pues lógicamente de toda la cadena de producción, y todo eso lo que conduce en definitiva es a un desarreglo del funcionamiento de la economía. Y lo que me parece más grave de todo ello, yo creo que hay una cuestión fundamental, que es que el proteccionismo produce pobreza. El proteccionismo produce pobreza porque cuesta en los países que imponen aranceles una subida clara del coste de, por ejemplo, la alimentación, las familias y las personas, y también afectan lógicamente a los países a los cuales se imponen los aranceles. Por tanto, un comercio internacional basado en reglas como hemos tenido en los últimos 40 años, 50 años, es realmente aquello en lo que realmente podemos cada uno desarrollar más nuestra capacidad, y yo creo que produce aumento de renta y claramente, por ejemplo, las cifras de hambre y malnutrición en el mundo han venido descendiendo gracias a eso. Por tanto, todo lo que sea proteccionismo es evidentemente una fuente de pobreza, ¿no? En el caso de Vox se ha alineado con las medidas adoptadas por la administración norteamericana. Su posición es claramente inexplicable desde el punto de vista de los agricultores o los ganaderos que siempre dicen defender, y hay por otra parte pues una relación bilateral, llamémosle así, muy estrecha entre el Partido Popular y Vox,
en muchas comunidades autónomas donde el Partido Popular depende de Vox realmente para gobernar, para apoyar, para aprobar presupuestos y medidas concretas, y ahí también tiene que efectuarse una opción. Yo creo que este es un momento, como todos los momentos complicados, es el momento de las grandes decisiones. Y el Partido Popular, siendo un partido de oposición, y legítimamente puede continuar siéndolo y defendiendo sus posiciones de oposición, tiene en un momento grave para el conjunto de España y particularmente para el sector agroalimentario que alinearse con el gobierno. ¿Y espera ese cambio o no lo ve factible? Bueno, depende del Partido Popular. Ha habido algunas señales al principio que parecieran indicar que había una voluntad de apoyo, después han desaparecido. Sinceramente vemos una gran debilidad en la dirección del Partido Popular. Cada pequeño golpe de viento modifica sus opiniones y claramente cuando se está en el gobierno, pero también cuando se está en la oposición, hay que tener rumbo, determinación. Y yo creo que eso es lo que en estos momentos pide la sociedad española y es lo que intentamos dar desde el gobierno y lo estamos dando con las medidas. Un rumbo en una situación de incertidumbre, saber hacia dónde vamos y sobre todo qué instrumentos y con qué medios vamos a defender nuestros intereses de cara al exterior. El incremento de la población de grandes carnívoros, no solo en España, sino en la Unión Europea, está siguiéndose muy de cerca por parte de la Comisión y es un elemento, por una parte, de fomento y de ampliación de la biodiversidad, pero también de preocupación que yo comparto del sector primario y particularmente del sector ganadero y de la ganadería extensiva, de la cual se producen muchos de los accidentes, en este caso evidentemente ataques por parte de grandes carnívoros. Yo creo que hay un equilibrio que debe alcanzarse entre lo que es la preservación de la biodiversidad y la protección de los intereses de los ganaderos. La enmienda que ha sido aprobada por el Senado creo que constituye un paso adelante que no está debidamente justificado en unas estadísticas y un trabajo que el Gobierno de España y particularmente el Ministerio de Transición Ecológica estaba llevando a cabo con las comunidades autónomas. Me parece una decisión, por calificarlo de forma diplomática, precipitada por parte ciertamente de los grupos parlamentarios que han auspiciado esta medida. Entiendo perfectamente la preocupación que comparto de la prevención y de los intereses del sector ganadero, pero al mismo tiempo tenemos que llevar mucho cuidado en fundamentar adecuadamente las medidas que se toman y en este caso estábamos en un proceso de adopción de esas medidas y lo que se ha hecho ha sido precipitar, digamos, la adopción. Por tanto, no era la mejor solución. En todo caso, tanto a nivel europeo como a nivel español, tendremos que continuar trabajando juntos para proteger los intereses de los ganaderos y al mismo tiempo, evidentemente, preservar la biodiversidad. En este momento en el que está el campo también está sobre la mesa la representatividad del sector. ¿Cree que el campo ahora está bien representado? Vamos a ver, todo lo que suponga un mayor nivel de representatividad de las organizaciones agrarias y también de la pluralidad de puntos de vista dentro del sector primario me parece positivo como Gobierno de España. Hemos buscado una regulación que pretende en definitiva aumentar la representatividad del sector y de esa forma hemos incrementado potencialmente de 3 a 4 el número de organizaciones representativas. Esto no va contra nadie, esto yo creo que es un beneficio para el sector. Es lógico que haya tensiones entre las propias organizaciones, esa desde luego yo creo que con el paso del tiempo irán disminuyendo y sobre todo legítimamente la pluralidad de la sociedad española también tiene que reflejarse desde el punto de vista del sector primario. Si me permite una expresión, yo siempre lo digo, el campo no es ni de izquierdas, ni de centro, ni de derechas. En el campo vive gente que, como en la ciudad, opina de forma muy diversa. Y yo creo que si alguien pretende
auto-otorgarse esa representatividad también desde el punto de vista político, se equivoca.